Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 25, relata que Jeroboam número 2 restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amittai, profeta que fue de Gat-Hefer. Aquí tenemos una referencia al profeta Jonás, la única en el Antiguo Testamento fuera de su propio libro. En los Evangelios, en Mateo y Lucas, tenemos varias referencias que hizo Jesús a la vida de Jonás. No lo sabemos por ninguna otra parte de la Biblia, pero Jonás profetizó que las fronteras del sur de Israel, que Israel había perdido, serían restauradas. El territorio fue perdido en el tiempo de Jehú y su hijo Joacaz. Y Jehoás, padre de Jeroboam II, empezó a recobrar las ciudades. En su largo reinado, Jeroboam número 2 acabó de hacerlo. Aún en el reino idólatra de Israel, y aún por un rey descrito como malo, la compasión de Dios se manifiesta. Vio a Israel indefensa y lo salvó por medio de Jeroboam II. Aún Jeroboam pudo recobrar temporalmente a Damasco y Hamat, ciudades que David conquistó muchos años atrás. Después de Jeroboam, entra la cuarta generación de la descendencia de Jehú, que se llamaba Rey Zacarías. Buenas tardes, amigos. Bueno, estamos profundamente en la historia de los reyes de Israel, principalmente del norte. Hemos estado hablando de reyes y específicamente generaciones después de Jehú. Recuerda que Jehú vino y destruyó a Acaz y toda su descendencia. Y no tuvo Acaz quien se sentara sobre el trono de Israel. Jehú tomó su lugar y por lo que había hecho, obedeciendo al Señor, en aniquilar toda la descendencia de Acab, Dios le prometió 4 generaciones de sus hijos
sentado sobre el trono. Y como acabo de decir, ya vamos entrando en la cuarta generación. Bueno, y aquí ahora vamos a capítulo 15 de Segundo de Reyes y vamos a estudiar ahora un rey del sur, un rey de Judá, que se llama Uzías. Bueno, aquí en Segundo de Reyes lo llamaron Azarías, en Segundo de Crónicas lo llama Uzías. Yo no sé por qué, pero muchas veces reyes o personas tenían dos nombres, como hoy lo tenemos, nombres y apellidos, ¿verdad? Así que había eso también en el tiempo de la Biblia. Y vamos estudiando ahora el reino de Uzías. Y tenemos aquí un poco de alivio de los reyes que siempre eran malos y idólatras en el reino del norte. Bien, estamos y vamos a estar viendo la personalidad de Dios, sus atributos. Queremos formar un concepto primeramente correcto y en segundo lugar grande. Engrandeceré a Jehová, dijo el salmista. Y no podemos hacer a Dios más grande que Él es. Él es inmutable, ¿verdad? Pero en nuestra mente y en nuestro corazón, Dios debe ser enaltecido para que tengamos un gran concepto de quién es. ¿Sabe por qué? Porque solamente así podemos vivir la vida cristiana como se debe, con el concepto apropiado de quién es Dios. Si no lo tenemos, o si lo tenemos equivocado, esto afectará nuestra manera de vivir. Os prometo que es así. Dijo A. W. Tozer, lo que viene a tu mente cuando tú pronuncias la palabra de Dios o lo oyes pronunciado, esta es la cosa más importante de tu vida. Lo creo también. Por eso, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos revela la personalidad del Trino Dios, que lo conozcamos como se presenta en la Biblia. Podemos conocerle por experiencia y ojalá que el radio oyente ya tiene una relación con Dios, pero por estudiarle en las Escrituras podemos afinar este concepto que tenemos. Podemos quizás corregir equivocaciones, errores en cuanto de lo que pensamos de Dios. Bueno, de todos modos es totalmente saludable que estudiamos las Sagradas Escrituras con esta intención de formar mejor nuestro concepto de Dios. Lo repito muchas veces, ¿verdad? Pero es tan importante. No hay otra cosa más importante en tu vida. Y la otra cosa que estamos haciendo, relatando las historias de los reyes y la historia de Israel, estamos viendo cómo Dios funciona. Lo que le agrada, lo que no le agrada. En otras palabras, estamos aprendiendo los caminos de Dios. Así lo expresa en la Biblia, los caminos de Dios, sus funciones, tan diferentes que los caminos del mundo, del hombre, son los caminos de Dios. Él lo dijo, mis caminos no son vuestros caminos. Mis caminos son tan altos encima de los caminos del hombre como el cielo es más alto que la tierra. Capítulo 15 entonces, hermanos. Y amigo, si tú estás escuchando, escucha bien la palabra de Dios porque vamos a leer 7 versículos aquí en 2 de Reyes 15. Dice, en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel,
Este es el Jeroboam número 2. El primer rey de Israel se llamaba Jeroboam. Este es el segundo. Comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Ya hemos dicho que este Azarías en Crónicas, donde vamos a estar estudiando en unos momentos, se llama allí, o es llamado Uzías. Cuando comenzó a reinar, versículo 2, era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén, uno de los reinos más largos. 52 años. Reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Puede ser que lo hizo para Dios, pero no era el lugar correcto para quemar incienso y sacrificar. Esto solamente fue permitido en el templo en Jerusalén. Versículo 5. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Este es el pasaje paralelo donde vamos a estudiar nosotros también. Y durmió Azarías con sus padres, y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam su hijo. Bien, Azarías, también llamado Uzías, comenzó a reinar en Judá de 16 años de edad, un adolescente todavía. Era el año 27 del largo reinado de Jeroboam II. Ya hemos hablado de él en la introducción del programa de hoy. Y bueno, seguiremos tomando en cuenta a este Jeroboam, que reinó 41 años por total. Azarías reinó por 52 años, sea Uzías. El relato es corto en Segundo de Reyes. Hemos leído todo, 7 versículos. Pero tenemos más detalles en Segundo de Crónicas 26. Y desde este capítulo seguiremos estudiando. Aquí dice que hizo lo recto como su padre. Tampoco quitó los lugares altos, como su padre tampoco lo hizo. Y el Señor, dice, le hirió con lepra. Pero veremos el por qué cuando estudiamos en Crónicas. Quiero decir algo aquí importante. Cuando no tenemos el relato completo, en otras palabras, no sabemos por qué el Señor le hirió con lepra. Alguien pudiera criticar, alguien pudiera decir, bueno, ¿y por qué el Señor hace tales cosas a las personas? Por eso, cuando no nos da la historia completa, el relato completo, debemos buscarlo en otras partes de las Escrituras. Y si no lo hallaremos, ¿qué debemos hacer? Bueno, fácilmente entra dudas sobre el por qué. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué este rey que dice que es bueno tuvo lepra? Y dice que el Señor le hirió. Y hay porciones de la Biblia donde no podemos saber el por qué. En estos casos, confiamos en el justo Dios, que siempre hace lo que es recto. Vemos que desde contagió la lepra, su hijo Jotam tomó el gobierno. Bien. Vamos a ver ahora la historia más completa en Segundo de Crónicas, capítulo 26. El padre de Azarías no fue un rey popular
y siendo que se apartó del Señor, él tampoco le respaldó. Podemos verlo en capítulo 25, cómo se apartó del Señor. Hemos visto ya cómo fue asesinado en lecciones pasadas. Pero como el pueblo tuvo suficiente respeto por la posición de un rey, especialmente porque era del linaje de David, le sepultaron en Jerusalén con los reyes anteriores. Podemos sentir el pueblo algo aliviado al tomar a Azarías, que he dicho ya 2 o 3 veces, lo hallamos aquí en 2 de Crónicas con el nombre Uzías. Versículo 1 lo verás. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre, con 16 años, y le coronó el nuevo rey. El capítulo empieza a contar sus éxitos. Edificó a Elot, dice en versículo 2, un puerto en el Mar Rojo, de donde podía Israel hacer, o Judá mejor dicho, poder hacer negocios con las naciones más al oriente. En 1 de Crónicas, dice donde estamos, empezando en versículo 5 y hasta el versículo 15, vemos qué importante fue un consejero para él. Como fue importante el sacerdote Joiada, ¿se acuerda? En el caso de Joás, protegiéndole como niño y aconsejándole cuando fue rey. Así fue Zacarías importante en el reino de Uzías. E hizo lo recto, dice en versículo 4, el rey ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió, versículo 5, en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, sea, Zacarías fue. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y vamos a ver hasta qué punto le prosperó Dios. Zacarías, ¿verdad? Fue el consejero de este rey Uzías. Llamado, y el capítulo empieza a contar sus éxitos aquí, hemos visto. Bien, entonces, qué valiosos son los consejeros espirituales en cualquier reino. Esto estamos estudiando de los reyes. Había profetas. Zacarías seguramente fue un profeta. Y estaba al lado del rey, animándole en las cosas de Dios, porque sabe que lo más importante en cualquier reino, en cualquier nación, aún hasta el día de hoy, es su relación con Dios. ¿Qué hacen con Dios en esta nación? Esto importa más que todo lo demás. Y hoy en día nos da una tristeza ver que las naciones intentan de deshacerse de Dios. Donde había los 10 mandamientos en los lugares del gobierno, en los sitios donde hacen leyes o juzgan la gente, se intentan de quitar todo lo que tiene que ver con Dios, sin entender que la justicia, en primer lugar, viene de Dios. Y tenemos su ley en las Escrituras, que es la base correcta para todas las leyes que han sido escritas en lugares civilizados. Bien, el pueblo hoy en día quiere quitarse de Dios, no reconocerle, ser ateos, mover y gobernar como si Dios no existe. Y esto estoy diciendo es una maldición para el pueblo o la nación que sea. No puede prosperar realmente.
si lo hacen. Qué valiosos entonces son los consejeros espirituales en cualquier red. Algunos creen que este Zacarías fue el hijo de otro Zacarías, matado por el abuelo de Uzías, Joás. En sus últimos años, Joás volvió en contra de Dios, aunque empezó bien. Entonces, el Zacarías sería el nieto de Joiada, el que fue consejero, ¿verdad?, de el rey Joás. No nos dice nada de su oficio, sino de su estado delante de Dios. Y dice aquí, vamos a ver, versículo 5, otra vez, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, que fue un hombre entendido en visiones de Dios. Tal persona seguramente tiene la asistencia del Espíritu Santo. Garantizó Jesús, el que busca halla. Así que buscar a Dios le hizo a Uzías prosperar. Uzías prosperó en los días en que buscó al Señor, dice. El rey tuvo éxito contra los filisteos. Puedes leer desde versículo 15, ¿verdad? Desde versículo 5 hasta versículo 15. Dice, y te cuento, el rey tuvo éxito contra los filisteos, los árabes y los amonitas, rompiendo el muro de la ciudad principal, Gat, de los filisteos, y otra ciudad importante de ellos, Asdod. Puedes leer por toda la historia de estas dos ciudades. En este territorio edificó ciudades para Judá. Su fama empezó a crecer. Uzías era muy metido en la agricultura y edificó torres y abrió muchas cisternas para su propio ganado, en las vegas y en los llanos. En los montes él tenía viñas. Aumentó su ejército militar a 307.500 y tenía 2.600 oficiales sobre el ejército, produciendo muchas armas para la guerra. Sus siervos inventaron armas especiales para arrojar piedras y tirar flechas de las torres. Fíjate en la siguiente palabra: fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso del parte del Señor. Su fama se extendió lejos, versículo 15, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ya ha pasado algunas generaciones desde que hemos leído de un rey como este. Creo que el último fue Josafat. Y aquí en versículo 16 en adelante nos empieza a contar otra historia. Un ejemplo que ilustra el hecho que no hay un hombre que pueda manejar bien la fama, o sea, el poder. Y Uzías no es una excepción, desgraciadamente. Dice la palabra: cuando ya era fuerte, versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Amigos míos, tenemos que considerar este principio, este hecho, este principio espiritual. Es muy importante y es para que nosotros seamos avisados de un gran peligro en la vida de cualquier persona, sin excepción. Y la pregunta es esto. Bueno, la pregunta que me viene a mí: ¿por qué es entonces
que el Señor ayuda que estas personas sean fuertes. Si les trae su ruina, pues ¿por qué de bendecirle? O sea, es una bendición. Y Dios bendice. Lo hizo fuerte no para que caiga en la ruina, sino para que sea bendecido. Pero con la bendición, Dios manda disciplina y donde es necesario, corrección. Y el cristiano tiene que aceptar su disciplina. Veremos que Uzías no aceptó la corrección y esto fue lo que le arruinó. Allí tenemos que tener mucho cuidado cada uno de nosotros, yo incluso. Dios nos quiere bendecir. Fue para el bien, le hizo poderoso para su gloria, pero no aceptó la corrección y fue arruinado. El apóstol Pablo dijo a los corintios que tenían partidos de miembros que eligieron ciertos líderes como sus héroes personales. Pues leer de ellos y en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 10 dice Pablo: me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque son disciplinas, porque son correcciones que salva la vida espiritual. El Señor le apoyó en mantener este principio en su vida. En 2 de Corintios, el mismo capítulo, versículo 7, capítulo 12, versículo 7, dijo la razón por qué Dios, o por qué dijo que Él se goza en debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias. ¿Por qué? Para que la grandeza de las revelaciones. Ahora, ¿quién le dio las revelaciones? El Espíritu Santo de Dios. Para bendecirle. Eran buenos. Pero con estas revelaciones viene la tendencia de enaltecerse como Uzías. Y dijo Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado de parte de Dios una disciplina para ayudarle no exaltarse. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, con la bendición, con la fuerza, con la revelación, todo lo que es bueno, Dios manda disciplina. Lo manda para que el hombre no se enaltece. Repito, un principio seguro, que el hombre no maneja bien el poder que le es dado. Cuando llega a ser poderoso, la palabra aquí es fuerte, es cuando el hombre cae. Y tenemos ejemplos desde David en adelante de todos los reyes que cayeron porque llevaban poder y no aceptaban la disciplina del Señor para que no se enaltezca. La correcta actitud cristiana. Estoy hablando de algo muy práctico para la vida de cada radio oyente y para mi vida. Estamos hablando de algo para nuestro bien, aprendiendo de este rey lo que él no aprendió.
La correcta actitud cristiana es una de aceptar la disciplina del Señor, que le mantenga en una posición humilde. Ay de los cristianos que son demasiados fuertes, demasiados prósperos y demasiados bien físicamente. No les es un beneficio espiritual si no hay disciplina. Tenemos un ejemplo entre muchos en la Biblia que nos enseña que no conviene. El ejemplo para la vida cristiana es la cruz. Nos apunta hacia la cruz. Digo, no solamente hacia Cristo en la cruz, sino a nosotros en la cruz. La vida cristiana es el camino de la cruz, donde Cristo, sin poder defenderse, con las manos y los pies clavados, sediente y moribundo, venció las fuerzas del enemigo y ganó la victoria sobre el pecado. La victoria vino en su debilidad. Por eso, dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Lo entiende? Lo entiende, hermano. Tenemos que entenderlo. La vida cristiana debemos fijarnos siempre en la cruz, porque allí es donde existe la victoria para nuestra vida. Y esto nos marca cómo debemos vivir. Ahora veremos la gran arrogancia de Uzías al entrar en el templo para quemar incienso. Este fue su pecado. Este servicio fue solamente para sacerdotes. Uzías no fue satisfecho en ser rey. Pensaba que pudo hacer lo que le daba la gana y no tenía que sujetarse a los límites que le daba el Señor. Vamos a leer todo el acontecimiento ahora, desde el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías. Aquí viene la corrección. Y con él 80 sacerdotes, 81 pues, para corregirle, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías. Tenemos a veces que ponernos en contra de las autoridades, porque para su propio bien, pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Para su propio bien le corrigen 81 sacerdotes. ¿Y qué es la reacción de Uzías? Versículo 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. No lo sabíamos cuando leímos el relato en Segundo de Reyes, ¿verdad? Y teníamos dudas. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Es Dios malo o qué? ¿Le gusta hacer algo? ¿Le gusta que estemos enfermos? No. Aquí vemos por qué. La lepra le brotó en la frente cuando, en su ira contra los sacerdotes. Y ahí enfrente de ellos, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, empiece a brotar sobre su cuerpo la lepra.
Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías. Fíjate, y aprendamos. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, aún separado de su familia, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Qué triste. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Isaías ya entró en ese tiempo en su llamamiento de ser profeta, el gran profeta Isaías. Y durmió Uzías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Estaba separado de los demás sepulcros de los reyes. Estaba allí en el campo, pero separado, porque aún en la muerte reconocieron su lepra. Leproso es, dijeron, y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Bueno, vemos también que estar sujeto a los gobernantes tiene su límite, ¿verdad? Porque ellos atrevidos quieren ser dioses a veces. Bien, el servicio fue para los sacerdotes solamente. Y Dios sabe quién Él pone en su lugar y tenemos que respetar eso. Somos limitados siempre. Hay algunos hermanos aún que piensan que tienen que hacer todo y no son capacitados para todo. Dios no capacita. Aún que bendijo ese rey grandemente, lo hizo poderoso y fuerte, pero tenía límites y no respetó los límites. Nosotros los cristianos tenemos que aceptar nuestras limitaciones. Solamente valemos para lo que Dios nos llama a hacer. Bien, el sacerdote Azarías y 80 sacerdotes más se pusieron en contra del rey. Un asunto muy peligroso. Y estaba enfadado el rey. Pero ellos le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová. Sal del santuario, porque has prevaricado. Se enfurece el rey. ¿Y quién sabe lo que hubiera hecho a los sacerdotes de Dios si no le hubiera detenido Dios? Su abuelo, recuerda, había matado a uno que le aconsejó. De repente la lepra brotó en la frente. La casa del Señor no es el lugar para una demostración del egoísmo, por favor. Ananías y Zafira en la congregación de la iglesia murieron por haber mentido al Espíritu Santo, porque en la iglesia está el Espíritu Santo. No hay lugar para el egoísmo allí. Cuidado, es peligroso. Los sacerdotes observaban cómo la lepra iba creciendo en la piel y le llevaron fuera del templo apresuradamente. Bueno, ya no le tenían que convencer, porque él mismo salió a prisa, por temor al Señor, dice la Escritura. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Lo más triste de todo. No solamente eso, sino también fue aislado de todo ser humano, su familia, su palacio, todos los beneficios y toda la prosperidad que había ganado. Su fin no fue envidiable.
El texto sigue contando que Isaías el profeta también relató su historia. Jotam, antes de su muerte, tomó el gobierno y siguió siendo el nuevo rey. Aún fue sepultado cerca, sí, pero no junto a los demás reyes, porque aún en la muerte el pueblo le consideró leproso. ¡Qué tremenda lección hemos estudiado, hermanos! Vamos a hacerle caso para no vivir lo mismo. En una forma u otra, los principios de Dios no cambian. Lo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento puede pasar en el Nuevo. Pasó con Ananías y Zafira y puede experimentarse hasta el siglo XXI. Pues tomamos entonces consejo de la palabra de Dios. Dios nos habla. Al morir el rey Uzías, el ministerio de Isaías empieza. Puedes leer en Isaías 1:1. Vamos allí rápidamente porque ahí lo cuenta. Capítulo 1, versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, hemos estudiado de ellos, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y lo que a mí me interesa mucho en eso es que no hubo mucho tiempo entre la muerte de Eliseo y el principio del profeta Isaías. Dios siempre tiene sus profetas, sus testigos, para hablar, para dar testimonio de Él delante del pueblo. Y nosotros ahora somos los que Dios ha escogido con este propósito. Vamos a darle gloria, no solamente directamente en dirección hacia el cielo, sino en horizontal, en dirección horizontal, para que lo glorificamos delante del pueblo. Bien, lanza un ministerio espiritual y poderoso Isaías, siguiendo los ministerios de Elías y Eliseo. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Al morir el rey Uzías, los reyes mueran, no importa qué fuerte, qué poderosos sean, mueran. Y Isaías vio al Señor viviendo para siempre sobre su trono, alto y sublime como siempre. El hombre puede bajar al infierno, pero Dios sigue siendo alto y sublime. Hubo otros profetas también. Hemos hablado de Jonás, pero ninguno que tenía la influencia sobre la nación como estos. Los reyes, grandes y poderosos que sean, mueren, pero el Señor no pierde nunca su posición ensalzada sobre todos los fuertes y famosos del mundo. Rey de reyes y Señor de señores, su propósito sigue adelante y nadie lo puede detener ni ralentizarlo. Seguimos adelante en capítulo 15 de Segundo de Reyes ahora. Segundo de Reyes, volvemos allí al capítulo 15. Y ahora, como hemos estudiado la vida de Uzías, vamos a hablar de esta última generación, la última generación de Jehú. Zacarías, que sería de la cuarta generación de los hijos, de los descendientes de Jehú, el rey de Israel en el norte. Y Zacarías empieza a reinar en el año 38 de Uzías, de Judá. Jeroboam II reinó muchos años en Samaria, en el norte de Israel.
Era la tercera generación de hijos de Jehú, y al morir su hijo Zacarías representó la cuarta generación y fue el rey número 14 del reino del norte. Comenzó a reinar en el año 38 de Uzías de Judá. No debemos confundirnos ni sorprendernos que el rey tiene el mismo nombre que un consejero del rey de Judá, que también es el mismo nombre del profeta cuya profecía es la penúltima en el orden del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay un total de 29 personas en el Antiguo Testamento llamadas Zacarías. Este solamente reinó 6 meses. Y en este medio año hizo mal como todos sus padres y todos los reyes de Israel. En Jeroboam, que fue el primer rey de la división del norte, dio el mal ejemplo. Inició muchas prácticas contra Dios que todos sus seguidores siguieron. La humanidad es más propensa a imitar lo malo que lo bueno. Hemos todos seguido el pecado de nuestro primer padre Adán. Esta propensidad está establecida en la profundidad del hombre por la ley de la naturaleza, que es la ley más potente que existe. A veces, él intenta cambiar sus hábitos y aún su manera de pensar, pero tarde o temprano la naturaleza le conquista y vuelve a ser dominado por ella. La única manera de tratar con esa mala naturaleza humana es por darle la muerte. La muerte de la cruz de Cristo la consiguió, y por su resurrección nos consiguió una vida nueva, por un nuevo nacimiento. Y la vida nueva es la del Cristo resucitado, viviendo en nosotros, uniéndose con nuestro espíritu. En el año 38 de Azarías, el rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y concluye: y fue así exactamente como Dios había dicho. Bueno, tendremos que hablar un poco más de este rey y especialmente de esta palabra, estas 3 palabras. Y fue así. Y hermanos míos, lo que Dios dice siempre es así. Siempre es conforme a su palabra. Dios no mienta, ni es incapaz de cumplir sus promesas. Él los cumple. Tenemos delante de nosotros la palabra de Dios. Y esta es una palabra fiel. No solamente es cierto, no solamente la verdad, pero es fiel. Se cumple. Dios es capaz. Y su palabra es como su persona. Infalible, fiel hasta el fin. Que Dios os bendiga mucho, hermano. Confiando en este Señor, que no falla, que no puede fallar, que está alto, engrandecido, sublime, aun cuando el hombre más bueno que pueda ser falla y muere. Los hombres mueren. Esta no cabe duda. ¿Y por qué entonces vamos a ser tan leales a los hombres y seguirles en todo lo que hacen? Seguirles en lo bueno es bueno. Pablo no esperó más de los cristianos en su día. Solamente seguirle en
el ejemplo que dio de la vida de Cristo. Pero donde él tenía debilidades, y los tenía, que no le siguiera. Que no o sea, seguir a los hombres tiene sus limitaciones. Seguir a Dios no las tiene. Vamos a seguirle a Él, vamos a darle gloria. Él es alto y sublime y glorificado para siempre, hermanos míos, que fijemos los ojos en Él. Hasta la próxima vez.